disponemos de la fortuna de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy jueves, día 5 de marzo del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Forvision Canal 35 y guiados, orientados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan de la emisión digital y tecnológica de este programa. Ayer hablábamos de la situación según la encuesta del PLD y hoy tenemos que hablar de otra encuesta que es la Marpen, que está publicando los ganadores a las alcaldías según lo que considera esta encuesta. Ahí están quienes son los que tienen las preferencias electorales para las elecciones tanto de mayo, porque aquí veo que hay candidatos a senadores y candidatos a alcaldes. Este es el estimado que hace la encuestadora Marpen. Nosotros queremos reiterarle y decirle que los periódicos hacen titulares con los resultados de las investigaciones de los sondeos estadísticos de preferencias electorales. Y nunca que se publican, les reitero, responden a criterios científicos, sino que responden a criterios de opinión pública. Es propaganda. Cuando una encuesta se publica un instrumento de propaganda. Es bueno que lo entiendan. Aquí ayer se lanzó este titular desde el periódico ¿Se Puede? No se puede. El titular que hablaba del mal momento que vive el PLD afecta la candidatura de su partido. Eso decía el periódico Diario Libre con relación a su encuestadora Greensberg. Decía que en un eventual caso de segunda vuelta entre Abinader y Gonzalo Castillo, Abinader obtendría 68% y Castillo un 27%. Que en el otro escenario, que fuera Leonel Fernández el que quedara en segundo lugar contra Luis Abinader, 62 tendría Luis Abinader y 28 Leonel Fernández. Decía el titular que calzaba esta información: Partido de la Liberación Dominicana en el peor momento de su historia. Y ese es un titular tramposo. Ya se puede. Este es un titular tramposo. Porque aquí en la encuesta se está juzgando al Partido de la Liberación Dominicana y no a la hegemonía de poder político y social que ese partido representa. Les decía ayer que la gente está votando por el PRM en contra del PLD, no a favor del PRM, no porque hay una propuesta, una ponencia política que convenza al electorado de votar por el PRM, sino que para salir del PLD se está escogiendo al PRM. Les decía ayer eso, que la encuesta eso es lo que decía. Entonces, muy mal pudiera Acción Popular aceptar como bueno y válido este titular cuando se refiere al PLD. Es todo lo que representa. Es la hegemonía de poder político y social enquistada que ha tomado el control del PLD y de la alianza que llaman ellos progresista. Así se define la alianza del PLD, la alianza progresista. Progreso, avance. Cuando una sociedad progresa, ayer se lo decía y se lo he dicho muchas veces, una sociedad se determina su progreso o su avance por la cantidad de bienes, de valores que construye. Y se conoce su retroceso, se conoce su degradación por la cantidad de bienes y valores que destruye.
Entiéndanlo. El presidente va al Congreso de la República, pronuncia un discurso y habla de retroceso, de cuidado con el retroceso, que yo soy el progreso. Y el retroceso que usted está advirtiendo no le da a entender que suspender unas elecciones en el gobierno suyo es destruir un bien. ¿Cómo usted habla de progreso, de avance, cuando en el gobierno que usted preside, en la representación del Estado, se suspenden unas elecciones por malas intenciones? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicarlo? La política, señores, la política es la que se encarga de buscar las soluciones a los reclamos más complejos que tiene el ser humano. Esa es la función de la política, buscar respuesta al problema más complejo que tiene el ser humano, que es vivir. Y todo ser humano para vivir tiene 4 deseos, 4 metas básicas. Y la política debe dar respuesta a esas 4 metas básicas para vivir. Sobrevivir es el primer deseo que tiene todo ser humano, sobrevivir. El segundo deseo es el bienestar. El tercer deseo es sentido de pertenencia, saber que pertenece a algo, sentimiento de vinculación social, saber que pertenece a una sociedad, pertenece a una república, su identidad, lo que lo identifica. Y en tercer lugar, la autorrealización. En cuarto lugar, el cuarto deseo de un ser humano es autorrealizarse, completar su proyecto de vida. Y la política, cuando no responde a eso, que es lo que está pasando con el PLD, que ha dejado de responder a los reclamos básicos del ser humano para responder a los reclamos privados de los grupos hegemónicos que le acompañan en la conducción del Estado. El PLD, con toda su alianza, con todo su grupo, ha optado por servirle a una clase empresarial y no a la clase social, no a los grupos sociales. No hay resolver los grandes problemas sociales que tiene el país. Todos los problemas que han querido resolverse desde la política en los últimos 20 años han sido de grandes negocios para grupos empresariales. Ese es el problema. El presidente va al Congreso y pronuncia una perolata, habla, ni siquiera diserta, habla, va y habla, 2 horas hablando de él, dándose loas, dándose coba. El señor Bombo Medina, el señor Autobombo Medina, diciendo que él es la maravilla y que aquí vivimos en un paraíso, ni siquiera en el del Edén, en el que tienen los musulmanes allá, con 70 doncellas, todo lo que necesitan, el vino que sobra. Eso es lo que estamos viviendo aquí. El paraíso del Corán es lo que vivimos. Ni siquiera el jardín de Edén que nos trae Moisés en el Génesis. Es el del Corán, el del extremo. Y vienen los empresarios y todos en corro comienzan a alabar el discurso del presidente. Y hoy ese mismo presidente manda a publicar en el periódico. ¿Qué pasó? Aquí sí, ok. Ahí están todos los titulares. Sectores valoran positivamente la gestión del presidente. ¿Quiénes son? El CONEP, los empresarios del Cibao, la Asociación de Industria de la República Dominicana, Copimecon, CONEP, empresarios elogian discurso del presidente, embajadores reconocen. Pregunten cuántas juntas de vecinos, cuántos grupos sociales
han alabado el discurso del presidente? ¿Cuántos barrios de la capital se sienten identificados con el discurso del presidente? Pregunten a ver. ¿Cuántas juntas de vecinos se han puesto de acuerdo para alabar la gran gestión de gobierno de 7 años? Busquen las asociaciones campesinas, los productores de este país, a ver, los productores agrícolas, a ver si están de acuerdo. Si quienes producen plátanos, quienes producen chivos, vacas, leche, están de acuerdo. Si los productores de cerdo están de acuerdo. Vayan a ver si usted encuentra, después de 200 y tantas visitas sorpresas y cientos de miles de millones de pesos invertidos en estas visitas sorpresas, si usted encuentra un limón por 3 pesos o por 4 pesos, si encuentra un sobre de café por 3 o 4 pesos. En el año 2003, con la quiebra bancaria y con el dólar a 60 por 1, un sobre de café costaba 5 pesos. Y hoy cuesta 25. A ver si encontramos la resonancia de esta gran pieza oratoria. A ver si encontramos la respuesta social, la resonancia social, la prueba de esta perolata, de esta sarta de mentiras. Entonces, un gobierno definido para clases sociales poderosas tiene ese problema hoy. Fíjense que es Leonel y Danilo que tienen el mismo rechazo. Que es Leonel y el Penco que tienen el mismo rechazo. ¿Y por qué Margarita no le ayuda? Porque es lo mismo. Porque es peor que Leonel y que el Penco, Margarita. Es peor. Es peor. Porque ¿cuál es su base? La cama con Leonel es su base política. ¿De dónde le viene la base política a Margarita Cedeño? De la cama con Leonel y parirle una hija. ¿Cuál es el otro mérito? Margarita sabe cómo se construye, cómo se forma un comité de base del PLD. ¿Acaso lo sabe Margarita? ¿Lo sabe Gonzalo Castillo? No, pero ese es el candidato que quieren los empresarios. Es el candidato de los Vicini, de Manuel Estrella, de ese grupo, de esos grupos, de Pepín Corripio. Ese es el candidato de ellos. Y hoy tenemos problemas. Tenemos problemas porque esa gente busca acomodamiento y están provocando cosas como estas, vergüenzas como estas. Ese es el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, el representante de los Estados Unidos ante la OEA, el señor César Trujillo. Hablándole a Danilo de elecciones. Porque él mismo pidió a la OEA. Él mismo pidió que se le interviniese. Entonces la respuesta es esta. La respuesta es esta. Que esos jóvenes a quienes estos grupos empresariales le han robado su presente y pretenden robarle su futuro, dijeron que no, que ya basta. Repito, a quienes esos jóvenes le han robado su futuro y su presente, ellos están dispuestos, ya me robaron el presente, no me van a robar el futuro a esos grupos empresariales. Y por eso tenemos la realidad que tenemos hoy en el país. Un Estado que es capaz de producir leyes como esta.
leyes como esta. Un Estado que es capaz de producir leyes como esta, la ley 4620, una ley al servicio de los grandes poderosos de este país, de quienes se han robado por 20 años todo el patrimonio público, y una ley que le permite legalizar todo el robo de estos grupos al país. Y dice un abogado corporativo que no, que esa ley no es de lavado de activos, ni busca legalizar el dinero adquirido de manera sospechosa, sino que esa ley lo que anda buscando es que cuando usted hizo dinero bien, trabajando bien y que no lo declaró, esa ley le permite a usted declararlo, pagando un 2%. Y si usted hizo ese dinero bien, ¿por qué usted no pagó los impuestos? Es lo que le tengo que preguntar a este súcubo. Si fue tan bien que usted hizo ese dinero, ¿por qué carajo tiene que usted que no pagar los impuestos? Cuando aquí se crea una ley cualquiera, la ley de capitalización de las empresas públicas, la ley de capitalización de las empresas públicas en el gobierno, primer gobierno de Leonel Fernández, la ley de privatización de los aeropuertos de este país, primer gobierno de Leonel Fernández, SEA, CORDE, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¡Qué bien! ¡Qué bien! De esos que nosotros teníamos cuando se capitalizó, tenemos el control de él. Estamos pagando energía eléctrica más barata. ¿Qué ha pasado con ese proceso de privatización de la empresa pública? ¿Qué pasó con los bienes de CORDE? ¿Qué pasó con los bienes del SEA? ¿Qué pasó con los activos estratégicos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales? ¿Qué pasó aquí con la reforma al sistema de comunicaciones del país, la ley de comunicación que crea el Indotel, que se creó un monopolio? Aquí en este país se creó un monopolio con una ley y claro, tiene el control de la red de comunicación, que es un recurso estratégico del país, de la República Dominicana, y eso no se ha podido revisar jamás. ¿Qué pasó con las presas que se construyeron con fondos públicos? ¿En manos de quiénes están? Del grupo Vicini, cobrando esa energía eléctrica igual que si fuera con combustibles fósiles. ¿Ustedes creen que podemos callarnos? ¿Ustedes creen que esa juventud la pueden encerrar hoy? A esa juventud que le han robado su presente y que no quiere que les roben el futuro. ¿Ustedes creen que podemos callar y aceptar esto como bueno y válido? Crear una ley de seguridad social en el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2001. Promulgarla, ponerla en ejecución en el año 2002. Y 18 años después, solo ha servido para que grupos bancarios, el Banco Popular en específico, el Scotia Bank, el BHD, reciclen el fraude del año 2003, por el cual hemos pagado 8.000 millones de dólares de intereses y debemos cerca de 12.000 millones de dólares por ese fraude. Y lo que se ha hecho es reciclar el fraude bancario del año 2003 en la ley de seguridad social para que esos bancos se apropien de todos los activos estratégicos de la ley de seguridad social. Esa es la hacienda. Esa es la hacienda. Esa es la hacienda. Y yo le pregunto, ¿eso es el PLD? El rechazo es al PLD. El PLD es el significante. El PLD es el significante. Todas estas propiedades están en manos del PLD. Solo pregunto, ¿estas propiedades están en manos del PLD?
¿Ustedes saben cuánto se han robado los generadores eléctricos en este país en los últimos 16, 17 años? Cerca de 20,000 millones de dólares. Todos esos generadores, Punta Cana, Macao, Vicini, Manuel Estrella y AES. ¿Con qué construir todo el sistema sanitario de este país? ¿Con qué construir todas las presas, las 10 o 12 presas que este país necesita para producir energía eléctrica a 4 y a 5 centavos de dólar? Y miren cómo viven los dominicanos cada vez que caen 3 gotas de agua. Eso es lo que debemos luchar. Es eso lo que tenemos que proteger. ¿Ustedes creen que todo eso es el PLD? Todo es esto, todo eso. Es como estos grupos empresariales se han robado el sistema político. No es el PLD, es el sistema político que le ha servido a todo eso. Vengo ahora. Ayer, los jóvenes que han tomado la voz cantante hicieron esto frente a la madre y maestra. Cacerolazos provocaron suspensión, reunión, diálogo, Consejo Económico y Social. Yo quiero decirle, aquí está el titular, la fotografía, Dani, en la primera plana del periódico El Día de hoy. Diálogo pospuesto, convocatoria confusa. Yo quiero decirle a ustedes, y les sigo reiterando, y los hechos me van concediendo la razón, que esto no es un problema académico, ni tampoco es un problema sociológico. Lo que la crisis en la mente de los medios de comunicación, porque esta es una crisis de opinión pública, no una crisis electoral. Esta es una crisis de opinión pública, no una crisis electoral. Una crisis sociológica y una crisis académica que se ha montado en el país como si fuera una crisis electoral. Y esto no es un problema, repito, ni sociológico ni académico. La sociología se encarga de tratar, estudiar la relación entre las distintas capas o grupos sociales de un conglomerado. Eso es la sociología. La política se encarga de resolver los problemas que surgen en las relaciones de esos grupos sociales. Y es bueno que lo entendamos así, si es que queremos estar cerca de la realidad. Aquí hay un problema de dominio y obediencia, un problema de poder, que se quiere disfrazar como si fuera una crisis electoral. Repito, aquí hay un problema de dominio y obediencia, de poder, de control de las posibilidades, las facilidades, las oportunidades que da la administración del Estado. El control posicional sobre el Estado. Había tomado tiempo esperando que esto sucediera. Aquí hay un problema de ese tipo. No hay problemas electorales aquí. Aquí no hay crisis electoral. Es bueno que se sepa. Aquí hay un titular. Ante fracaso de primer intento,
convocan otra sesión del diálogo. Esta es la respuesta del señor Pedro Brache con toda su arrogancia ayer a Leonel Fernández. CONEP dice, diálogo va esta tarde, pese a rechazo de Leonel. Fue el diálogo. Ese diálogo está controlado por el aparato político de la hegemonía de poder político y social en este país. Ese es el diálogo del aparato político que ha controlado el Estado dominicano. No el partido, el aparato político integrado por empresarios, por Pepín Corripio, Manuel Estrella, ese grupo de Santiago, esa pandilla de Santiago. La pandilla Vicini, la pandilla Bonetti, la pandilla Corripio. Son los que quieren esto. Vayan a ver cómo está constituido el Consejo Económico y Social. Tiene 40 y tantos miembros. La mitad son empresarios, son representantes de grupos empresariales. ¿Quiénes tienen el control? ¿Quiénes deciden? ¿Quiénes deciden en el Consejo Económico y Social? Porque el Consejo Económico y Social fue una treta inventada por Leonel Fernández para tener el control, el dominio del debate de los temas interesantes de este país. ¿Dónde está el pacto eléctrico? ¿Dónde está el pacto eléctrico? Pregúntele al sinvergüenza de Pedro Brache, a este mafioso llamado Pedro Brache. Pregúntele dónde está el pacto eléctrico. Pregúntele al grupo Vicini, al grupo Punta Cana Macao, a AES, ¿dónde está el pacto eléctrico? ¿Dónde está el pacto fiscal del Consejo Económico y Social? ¿Dónde está el pacto fiscal? ¿Dónde está el pacto eléctrico? ¿Por qué no se ha firmado el pacto eléctrico? ¿Por qué no se ha firmado el pacto social? El pacto fiscal. Pregúntale a estos sinvergüenzas de la Asociación de Industria de la República Dominicana, de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Pregúntale dónde está el pacto eléctrico. ¿Dónde está el pacto fiscal? Pregúntale a esos sinvergüenzas. Pregúntele a Agripino Núñez Collado, ¿por qué el pacto eléctrico no se ha podido firmar? Punta Catalina. El robo de Punta Catalina que aprobó el CONEP y que aprobó la Asociación de Industria y la Asociación de Jóvenes Empresarios de este país. Y con toda su felonía quieren dirigir este país por la prisa. Por la prisa. Es que están viendo su barbarder. Es que ven la barbarder. Saben que la pava no pone donde ponía. Y que hay riesgos hoy grandes sobre esos grupos empresariales que han depredado el Estado dominicano, enquistados en el CONEP. Ese sindicato, esa pandilla llamada CONEP, esa pandilla llamada Asociación de Industria, esa otra pandilla llamada Asociación de Jóvenes Empresarios de este país. Son 3 pandillas. Y quieren jalonear a la clase política. Y esa clase política irresponsable, con excepción de Leonel Fernández, se ha dejado arrastrar por estas pandillas, porque ellos son los que pagan las campañas y sostienen a este liderato político de este país. Pregunten por qué está Lisandro Macarrulla en la campaña de Luis Abinader. Pregunten por qué está el señor Oler en la campaña del señor Gonzalo Castillo. Y ahí van a entender por qué son tan obsecuentes y tan dóciles con los pedidos de estos grupos empresariales. Es el aparato político lo que está funcionando. Es el aparato político, el mismo que hizo la trama de las elecciones del 16. Como le salió mal, está funcionando el aparato. Solo le quiero poner un ejemplo en los Estados Unidos para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo con más claridad. En una sociedad más abierta, en una sociedad más participativa y más democrática. Lo que ha pasado con Bernie Sanders y Joe Biden en el Partido Demócrata. Como un muerto llamado Joe Biden el viernes pasado se ha convertido hoy en el candidato potencial del Partido Demócrata. Un tipo que no tiene ningún respaldo en las bases
de ese partido. Pero el aparato político del Partido Demócrata no quiere a Bernie Sanders como candidato presidencial del Partido Demócrata. Porque es una amenaza para el statu quo del Partido Demócrata. Y todos se pusieron de acuerdo. Buscaron a Bloomberg para desgastar a Bernie Sanders. No pudieron. Ahora sacaron a Joe Biden. ¿Con qué? Con la presidencia de Obama. Usando la presidencia de Obama, usando su cercanía con Obama, han impuesto a Joe Biden. Lo que le dije, el problema es que no tienen salida frente a Trump. Y eso mismo está pasando con estos grupos empresariales. Un señor desacreditado, lo han rehabilitado para enfrentar a Bernie Sanders. Así funcionan los aparatos políticos. Y aquí lo que está funcionando es el aparato político del poder. Y tendremos que definirnos, trazar las rayas de Pizarro. En este país tendremos que definirnos. Yo no tengo que definirme porque estoy muy bien definido. Pero aquí hay muchos políticos que tendrán que definirse. Tendrán que definirse. Tendrán que decir de qué lado de la patria están. Si están del lado de estas mafias empresariales o están a favor de 10 millones de dominicanos a quienes estas mafias empresariales han oprimido por más de 18 años. Eso es lo que hay que decidir aquí. Y es donde hay que colocarse en este país. No se puede seguir permitiendo, señores, que este país siga en la condición que va. ¿Ustedes quieren un ejemplo? Ayer el presidente produjo 2 nombramientos. Nombró a Víctor Grimaldi en Suecia y nombró al ex juez del Tribunal Constitucional, Marino Mendoza, en Panamá. El nombramiento de Víctor Césped, de Víctor Grimaldi, es un nombramiento cosmético. Pero el nombramiento de Marino Mendoza en Panamá es un nombramiento político al servicio de esa clase empresarial. Porque Panamá es un paraíso fiscal. Y lo que servirá a la embajada, o para lo que ha servido la embajada dominicana en Panamá, es como agencia de lavado de activos de empresarios dominicanos, igual que los consulados. ¿Ustedes entienden qué es lo que está pasando? El aparato político, ¿cómo funciona? Nombramiento de Víctor Grimaldi, un nombramiento estético, simbólico. El nombramiento de Marino Mendoza es un nombramiento estratégico de los grupos hegemónicos de poder, fundamentalmente los bancos dominicanos y las empresas de fachada que han creado aquí los grupos empresariales en Panamá. ¿Cómo se mueve el dinero en Panamá y en Gran Caimán? En las Islas Caimán. Es para eso que está nombrado Marino Mendoza en Panamá. Para que ustedes entiendan por qué digo que el problema que tienen estos empresarios es un problema de poder, que no es un problema ni académico, ni sociológico, ni de opinión pública. Aquí no hay ninguna crisis. Aquí tienen un titular. Ese titular desmiente al CONEP. Partidos avanzan en consenso para asegurar los comicios. Ahí está el pacto. Estoy hablando de Jorge Mera.
Dicen acuerdos, Junta Central Electoral garantizan comicios. Entonces le pregunto a Luis Abinader y le pregunto al señor Paliza, que es Orlando Jorge Mera quien está diciendo eso. ¿Dónde diablos tienen ustedes la crisis? Aquí hay otro titular de hoy. Los partidos y la Junta acuerdan medidas para los comicios municipales. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está la crisis, señor Paliza? ¿Dónde está la crisis, señor Luis Abinader? No, es que hay que complacer a Lisandro Macarrulla, el representante de los Vicini, que le está dando el dinero para la campaña. Ese es el problema. Y por eso tienen que ir como conejillos, obedientes al poder. Aclaren su situación con este país. Es lo que le digo al PRM. Aclaren su situación con este país. Aclárenla. Aclárenla. Porque aquí el borrón y cuenta nueva no lo podrán hacer. Los disparates de Hipólito del 2000 al 2004 no lo van a repetir. No tendrán tiempo para hacerlo. Se lo estoy diciendo con tiempo. Vengo ahora. El Banco Central tiene dos excusas nuevas para justificar el desplome del peso dominicano. Habla de la crisis electoral y del coronavirus ahora. Esto está diciendo el Banco Central. Elecciones y coronavirus afectarían economía. O sea que el problema del dólar es por el coronavirus y las elecciones. Y en enero y en febrero, a principios de febrero, era el coronavirus y las elecciones. ¿Por qué el banco ha inyectado 700 millones de dólares al mercado? ¿Por el coronavirus o por las elecciones? ¿Por qué la gente está ahorrando en dólar y no en peso dominicano? Aquí, Dani, aquí. ¿Por qué la gente está ahorrando en dólar y no en peso dominicano, señor gobernador del Banco Central? Esto que está aquí es por el coronavirus, señor gobernador del Banco Central. Ritmo de depreciación del peso se aceleró en 2 meses por el coronavirus. Le pregunto. O las estafas monetarias, las estafas financieras y las estafas fiscales que está promoviendo el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué no hablamos de las estafas fiscales, las estafas financieras y las estafas monetarias con la complicidad de la Junta Monetaria que está cometiendo el señor Danilo Medina en el poder? Mire lo que dice Ernesto Selman. El economista Ernesto Selman dice que los elevados precios también golpean el bolsillo de los consumidores. Altos precios de los combustibles afectan la competitividad del país. Ayer veíamos
a la gente de Anadegas, protestando, empresarios pequeños, medianos y microempresarios, protestando frente al Ministerio de Industria y Comercio, por lo mismo que estaban protestando hace 2 años. La mafia de los combustibles enquistada en el propio ministerio. El señor Nelson Toca Simó sometió a los directivos de Anadegas por difamación e injuria. Estoy diciendo lo mismo hace 14 años en este programa, hace 7 en este que se llama Acción Popular. Y quisiera que el señor Nelson Toca Simó me sometiera a la justicia por difamación. Ustedes saben lo que está pasando en este país con los combustibles. Y esos tanques para contrabandear combustible. ¿Ustedes saben lo que pasa? Que hay PLDistas, PRDistas y PRMistas en esa mafia. Reformistas. Oigan bien, los 4 partidos mayoritarios de este país participan de la mafia del contrabando de combustible en este país. Hay hasta economistas del PRM que son parte de esa mafia. Pregúntenle a Felio Subervique qué sabe él de ese asunto. ¿Qué él tiene que decir de eso? Para mencionar un nombre. Pregúntele a un señor apellido Mejía, próximo a Hipólito Mejía, que qué sabe él de eso. Pregúntele a un señor, pregunten. Para que ustedes entiendan, pregúntenle a Francisco Javier García y a sus hermanos de Transdiesel, que qué tienen ellos que decir de esto. Para que entiendan de qué estamos hablando. Señores, en la refinería dominicana de petróleo se roban todos los días 11,000 galones de gas licuado de petróleo que van al mercado a venderse. Se roban más de 7,000 galones de gasoil y más de 10,000 galones de gasolina todos los días en la refinería dominicana de petróleo. Pregúntenle a Felucho Jiménez que qué sabe de eso. Pregunten cuántos miembros del comité político son ahora empresarios de combustible, empresarios turísticos en este país, para que entiendan qué es lo que estamos viviendo. Pregunten por qué aquí hay empresarios, Corripio, los Vicini, en el negocio de los combustibles. ¿Por qué están los Bonetti en el negocio de los combustibles? Eso de NatGas. NatGas, Propagás, NatGas. Ustedes oyeron la conversación aquella con Poliplas y Propagás del señor Arturo Santana. Pregunten por qué NatGas. Que si NatGas existía antes del año 96. Para que entiendan lo que está viviendo este país. Y cómo el gobernador del Banco Central le entrega 700 millones de dólares a los propios bancos que están especulando con la divisa en este país. Y es eso de lo que está hablando ese economista formidable llamado Ernesto Selman, que no se ha dejado corromper ni en su opinión ni en lo que escribe. Es eso lo que necesitamos. Y es jóvenes como estos lo que este país necesita al frente de la cosa pública. Son gente como esta la que este país necesita al frente de la cosa pública. Vengo ahora.
el esnovismo del sistema de justicia de este país es grande. Usted tiene un procurador que trata de parecerse a Elvis Crespo y vamos a decir que se mofa, porque no puedo decir que se jacta. Se mofa en presumir a Elvis Crespo. Y aquí tenemos a un presidente de la Corte Suprema de Justicia diciéndole al país, de manera más descarada, que en la Corte Suprema de Justicia se juega a la igualdad de género, porque el 58% de las juezas, de los jueces, son juezas y el resto es macho. Con estas sandeces se está administrando el sistema de justicia de este país. Lo que este señor no le dice al país es la tragedia que estamos viviendo a nivel de educación universitaria, donde de cada 100 jóvenes que van a la universidad, 68 son mujeres y 32 son hombres. ¿Por qué hay más mujeres estudiando en las universidades que hombres en este país? No hay que decirnos a nosotros que tener más juezas por el hecho de ser mujeres, instrumentalizar la mujer, es lo que menos este país necesita de un presidente de la Suprema Corte de Justicia o de un político. La justicia ni es de hombre ni es de mujer. La justicia no es un reparto. No es un asunto de reparto entre juezas y jueces. La justicia es otra cosa, señor magistrado Luis Henry Molina Peña. La justicia es responderle a la sociedad por cosas como esta, que es lo que ustedes no quieren. Eso no tiene que ver con que haya más mujeres ejerciendo de juez que hombres. Esa felonía, esa contumacia con la corrupción es lo que debemos desterrar y despejar en el sistema de justicia de este país. Esto que pasa en Honduras, aquí abajo, Dani, el presidente ligado al narco del país, porque hay una justicia que lo hace. No tiene que ver si hay más mujeres ejerciendo de jueces o más hombres ejerciendo de jueces. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, aquí tuvimos y tenemos a un César Emilio Peralta, tuvimos a un señor apellido del Tiempo Márquez, Arturo del Tiempo Márquez, financiando torneos de golf en la Policía Nacional, consiguiendo 18 millones de dólares del Banco de Reserva en un préstamo extraordinario a un narcotraficante, Arturo del Tiempo Márquez. Y no hubo un preso, una persona investigada en la República Dominicana. No hubo una persona investigada por la Torre Atiemar en la República Dominicana. Con eso me voy a parar. Dani, tenemos tiempo para coger 2 o 3 llamadas. Vamos a abrir el teléfono para si ustedes quieren hacer alguna pregunta.
Su pregunta. Sí, a ver si compartimos la misma idea. Mi idea es con Luis Abinader, él está en Chiquiqueya. Mi opinión es con Luis Abinader, es que él se ha convertido en una piscina, que todo el que quiere limpiar su pecado para donde él coge, porque mira cómo aceptó al doctor Leonel Fernández, que nunca debería de aceptarlo. Poncio Pilato. Su pregunta. Su pregunta. Su pregunta. ¿Aló? Sí, para servirle. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué usted puede decir sobre lo que están haciendo las empresas ahora? Que ese famoso grupo de empresas, porque cuando inventaron esos grupos fue para pasar de una cosa a otra y hacer trampa. Ahora paran la empresa para que le estén cambiando la categoría. Y usted ve los trabajadores sin hacer nada y ponen a trabajar aquella y paran esta porque lo que quiere es que le cambien la categoría para pagar menos impuestos y hacer todo lo que le dé la gana. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo, con el apoyo del Ministro de la Presidencia, con el apoyo del Ministro de Industria y Comercio, se hace todo eso. Ese es el problema. Que todo eso se hace con la Presidencia de la República. Su pregunta. Su pregunta. Fernando, Para servirle. ese cacerolazo frente a la Ucamaima, eso está genial. La paz que surge del diálogo no sirve para nada. ¿Para qué va a servir? La paz que surge, el bienestar que surge del diálogo no sirve para nada. La paz que sirve es la que surge de la rebelión. Fidel Castro se lo dijo a Allende en una ocasión. Gracias. Señores, esto es un mamotreto, es una trampa más. Su pregunta. Buenos días, Fernando Buenos Severo. días. Leonel Fernández y Margarita se quieren como esposo por la decisión que ella ha tomado y además la ley le prohíbe ir como vicepresidenta. Yo no sé, no te puedo decir eso no es un asunto político, eso es un asunto ya de alcoba y yo no me meto ahí. Su pregunta. Buenos días, profesor. Buenos días. Es para preguntarle, profesor, explíqueme usted, la visita sorpresa, esas donaciones de tantos millones de pesos que hace el gobierno, cada vez que va a un lugar, le voy a donar 10 millones, le voy a donar 30 millones, le voy a donar 50 millones. ¿De dónde sale si estamos tan mal? Eso es para comprar gente. Es comprando gente para votar. Eso es lo que se está haciendo. Venga, su pregunta. Su pregunta. Sí, buenos días. Buenos Mire, días. En realidad siempre se habla de que el presidente Leonel Fernández, que hizo un pacto con Luis, Hipólito tiene un pacto con Danilo en la presidencia para conseguir prebenda desde el gobierno y nadie dice nada. O sea, a la gente le gusta criticar una parte del problema, pero deja la otra parte que es la más importante. Es que ¿Cuánto negocio no ha hecho Hipólito por la parte que tiene que ver con el gobierno y con Danilo? Y Danilo y Hipólito son dos perversos porque han sido dos presidentes perversos y malos. No sé si Leonel ha sido tan malo como ellos, pero esos dos presidentes han sido perversos y malos porque han dejado el país quebrado totalmente. Su pregunta es buena y su opinión también es muy buena. Muy buena esa aclaración. Los vasos comunicantes que hay aquí entre políticos es una cosa inaudita. Inaudita. Su pregunta. Su pregunta. A su orden. Buenos días, la sorpresa visita que son políticas del presidente Danilo Medina también lo colocan como el único prestamista aquí en el país. Prestamista. Señores, permítame hacer, eso no me lo hagan. Coge esa última, por favor. Dígame, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días. Hermano, la pregunta mía es la siguiente, y quiero que usted lo escuche bien. Yo quiero saber que este país o los funcionarios creen en Agripino Núñez Collado. Es que Agripino, este país no sabe que Agripino es un bandido, que ese es un sinvergüenza de 7 suelas. ¿Qué es que busca? ¿Quién le quiere a Agripino? Solamente ellos le quieren a Agripino, y Agripino no fue el que hizo el lío de Punta Catalina. Ahora viene que dice va con el pueblo. Ese señor, con eso que hizo, debe estar preso en la cárcel y colgar los escrúpulos, qué sé yo. Señores, gracias. No podemos más, nos veremos mañana a las 7 de la mañana y les dejo con el doctor Contreras
y Pancho en Estrategia de Prensa en Televisión.